Muy movidita esta semana. Muy movidita. Pero bueno, yo quería referirme brevemente, porque ya tenemos nuestro invitado aquí, a un tema que, como ustedes conocen, nosotros le hemos dado seguimiento de manera continua. Y me voy a volver a referir al caso de Punta Catalina. Y me voy a referir al caso de Punta Catalina porque la semana pasada la Cámara de Cuentas emitió el informe de la auditoría que realizó a la planta a solicitud del Ministerio Público. Ustedes recordarán que hace prácticamente 2 años el Ministerio Público solicitó a la Cámara de Cuentas en el marco de la investigación, también entre comillas, que se le sigue a Odebrecht en la República Dominicana, que hiciera una auditoría acerca de lo que ha pasado con el proyecto de la planta central termoeléctrica Punta Catalina. Hace aproximadamente 2 meses, aquí en este mismo foro, yo comentaba acerca del seguimiento que le estábamos dando y los nuevos documentos que la CDEE, a solicitud nuestra y a través de invocar la ley de libre acceso a la información pública, nos había dado acerca de los hitos, de los últimos hitos pagados, facturados y pendientes. Y me refería a que esta central termoeléctrica de Punta Catalina, según los mismos documentos que nos entrega la CDE, ya estaba aproximadamente por los 3.000 millones de dólares. Si redondeábamos, 2.958, cuando, y recordaba también aquí, en el Congreso Nacional se aprobó que la misma no tuviera un costo mayor de 1.945 millones de dólares. Y bueno, esto se ha salido de las manos. Hace 3 años nosotros dijimos desde el Congreso Nacional que esta planta iba a ser el barril sin fondo del gobierno del presidente Danilo Medina. Porque cuando comenzamos a estudiar el financiamiento, no la parte técnica y operativa, solamente el financiamiento, vimos todas las inconsistencias y las ilegalidades que había en el mismo, que se inician desde los escándalos de corrupción de Odebrecht en el Brasil, porque esta planta venía atada con un financiamiento que iba a dar el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que al final no desembolsó porque estaba encarando un proceso judicial a través de lo que sucedió con Petrobras y Odebrecht en el Brasil. Y la República Dominicana, como ya se había embarcado en este proyecto, tuvo que buscar financiamiento, colocación de bonos en el mercado internacional, que no se trató de una sustitución, sino una emisión nueva de bonos, que aumentó el costo operacional para el financiamiento de esta planta. Se emitieron líneas de crédito desde el Banco de Reservas sin consistencia, sin haber pasado por el Congreso, sin haber sido inscrita en deuda pública, violentando hasta la Constitución de la República. Pero como en este país no pasa absolutamente nada, solamente nos queda a nosotros dar cuentas y seguimiento continuo a cada una de estas cosas que pagamos cada uno de los ciudadanos con nuestros impuestos. En esta auditoría de la Cámara de Cuentas entregada, que consta de 15 páginas aproximadamente, hay algunas revelaciones importantes. Participación Ciudadana de inmediato comentó acerca de la misma, hizo algunos señalamientos importantes acerca del trabajo precario que se había hecho a nivel técnico en esta auditoría, pero yo voy a aprovechar los hallazgos relevantes que encontramos y que no habían salido a la luz hasta el momento. Por ejemplo, y los voy a compartir. Según este informe, se revela, y según los datos que la CDE otorgó también a la Cámara de Cuentas, que al 31 de diciembre, esta auditoría es hasta el 31 de diciembre del 2017, que al 31 de diciembre del 2017 ya el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana había desembolsado unos 93.909 millones a esta planta. Quiere decir que en ese momento ya se había pagado 1.948 millones de dólares. O sea, el pago total de la obra, de lo que había proyectado y de lo que se había contratado, que el Congreso Nacional aprobó, ya estaba pago al 31 de diciembre del 2017. Eso fue hace 20 meses y todavía Punta Catalina no prende. Pero número 2, hay unos gastos interesantísimos que no habíamos nosotros tenido a mano para poder señalar. Por ejemplo, se revela que la CDEE contrató asesoría ambiental por 191 millones de pesos. Asesor financiero, 67 millones de pesos. Asesoría legal por 196
millones de pesos. Sí, un abogado, un grupo de abogados, ganó 196 millones de pesos por asesorar legalmente al proyecto de la central termoeléctrica Punta Catalina. Asesor técnico, 51 millones de pesos. Y comisiones e intereses bancarios por 3.266 millones de pesos. Gastos astronómicos que nosotros realmente, cuando lo vimos, no pudimos dejar de tratar de recalcar y pensar hasta dónde llegamos como Estado, como gobierno, a gastar esta cantidad de dinero y por qué si se trata de un proyecto llave en mano. Llave en mano quiere decir que el consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella se encarga de entregar la obra totalmente lista y que esas asesorías, incluyendo las nóminas, tienen que ser contratadas por ese consorcio quien es que ejecuta y trabaja el proyecto de la obra. Pero muy bueno, el gobierno dominicano de contraparte está incurriendo en estos gastos. Pero nuestra sorpresa fue mayor cuando vimos en estos documentos que hasta el 31 de diciembre del 2017 también se han gastado 465 millones de pesos en publicidad. 465 millones de pesos en publicidad. No tenemos las cifras 2018-2019, que fue cuando comenzó la ofensiva mayor y cuando el gobierno dominicano comenzó a hacer anuncios desde presidencia para tratar de vender este proyecto como la panacea al sistema de generación eléctrica en la República Dominicana. A eso vamos a sumarle también, de los datos que salen revelados aquí, que se está pagando la prima de seguro SACHE, dice el documento, por 82 millones de dólares que todavía se deben, aun cuando ese contrato fue terminado de manera unilateral por el pool de banco. Y entonces se devolvió lo avanzado a la República Dominicana. Son de las preguntas que nos hacemos. El pasado 19 de septiembre del 2018 yo publicaba una relación de gastos actualizada de Punta Catalina, a la cual me refería aquí hace un mes aproximadamente. Y eso fue contestado con una ofensiva mediática, hablando de que no sabíamos dónde salía el dinero, que no sabía lo que decía. Y este informe de la Cámara de Cuentas viene a respaldar parte de lo que hemos venido denunciando. Pero ya para finalizar y para que la gente tenga claro de qué estamos hablando, aquí en este informe se reconoce que la CDE firmó un acuerdo macro con Odebrecht en junio del 2018. Un acuerdo macro supuestamente para tener un plan de contingencia del Estado Dominicano de 336 millones de dólares. Señores, ustedes saben que eso es ilegal. ¿Y ustedes saben por qué es ilegal? Porque para poder hacer eso tendría que pasar por el Congreso, porque eso es una enmienda al contrato original EPC que aprobó el Congreso Nacional y eso afecta directamente a las finanzas públicas del país. Fíjese que le estoy mencionando 5 puntos para que a la gente no se le olvide. Al 31 de diciembre del 2017, esta planta, según estos datos, estaba totalmente cubierta con el monto proyectado aprobado por el Congreso Nacional. Les estoy señalando cantidad de recursos, 191 millones de pesos a un asesor ambiental, 67 a un asesor financiero, 196 millones de pesos a un asesor legal, 465 millones de pesos en publicidad el 2017, cifras astronómicas, nómina de 244 millones de pesos a un proyecto llave en mano, que no se explica por qué el gobierno tenía que pagarlo. 3, ilegalidad en hacer acuerdo macro que modifica el EPC sin pasar por el Congreso Nacional. Y nosotros seguimos como si aquí no pasara nada. Y sumémosle a todos estos hallazgos que estoy mencionando, que salen del informe de la Cámara de Cuentas, la declaración de quien dirige ahora mismo Punta Catalina, que la semana pasada dijo públicamente que esta planta probablemente en diciembre sea encendida y que en segundo lugar esta planta tendría que ser vendida y que en tercer lugar no significaría que los apagones desaparecieran cuando entrara la generación eléctrica de la misma. Lo mismo que venimos diciendo hace 3 años, ahora también lo dice quien representa a Punta Catalina. Entonces, esto es un barril sin fondo, esto es realmente un escándalo en un país donde hubiera institucionalidad y donde hubiera un ministerio público independiente que quisiera realmente que la verdad saliera a la luz y que los responsables pagaran sus cuentas. Llama la atención también el hecho de que las personas que recibieron esos pagos tan importantes
trabajaban para el gobierno y trabajaban para Odebrecht. Al mismo tiempo. Es decir, le cobraban esas grandes sumas al gobierno, pero al mismo tiempo estaban recibiendo millones de dólares de Odebrecht, que es una parte que está pues pendiente para alguna vez ser investigada. Cambio y fuera.